faltará. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en este día tenemos el gozo de tener con nosotros un hijo de esta casa, nacido y criado. Desde antes de nacer ya él estaba aquí. Doña Laura estuvo muchos años, mucho tiempo aquí con Carlos en la barriga. Y hoy tenemos a Carlos Reyes, Pastor Carlos Reyes, que nos va a hablar del ministerio de los sordos y de las discapacidades como un ministerio de Dios. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Carlos. Amén. Es algo tuyo cuando quiera. Amén. Gracias. Dios le bendiga, hermano, en esta mañana. Qué bendición estar nuevamente aquí para compartir la palabra del Señor y para, como decía el pastor Pedro, voy a hablar del ministerio a los sordos, pero voy a hablar también del ministerio hacia la discapacidad, personas con discapacidad. Vamos a tratar de, quizás algunas cosas que pude decir en el otro, no voy a decir ahora, pero ustedes van a tener la bendición de tener buenas nuevas también. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 4. Vayan buscando el libro de Juan, capítulo 4. A partir del versículo 6, y vamos a ir saltando para retomar algunos. El versículo 7, perdón. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad, Juan capítulo 4, versículo 7 en adelante. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Aleluya. El verso 25 dice, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaron diciendo, Rabí, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habría traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí los campos, he aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Úsala, Señor, para bendición de nuestras vidas, para bendición de todos los que están aquí en este día, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Como les decía, quiero compartir con ustedes unas misiones, ¿verdad?, que no son comunes hablar, pero son misiones también. Son un pueblo no alcanzado. Se dice que en el mundo existen aproximadamente 300 millones de personas que sufren de alguna discapacidad. 300 millones de personas. La población mundial se estima que el 12% de la población en cualquier pueblo cuenta con alguna discapacidad. Decimos que aquí entonces en República Dominicana debemos tener 1.200.000 personas aproximadamente con alguna discapacidad. Cuando se nos habla el término, yo quise aquí traer una nota se nos habla el término de personas con discapacidad. Se dice discapacidad, alteración funcional o permanente o temporal, total o parcial, física, sensorial o mental, que limita la capacidad de realizar una actividad en la forma y dentro del margen de lo que se considera normal en el ser humano. Es importante conocer que la discapacidad en la actualidad responde a un concepto más amplio que involucra la relación entre factores individuales y sociales. La Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, la ONU, brinda ese concepto integral de la discapacidad al establecer que es el resultado de la alteración entre la deficiencia de una persona y de los obstáculos que tales como barreras físicas y actitudes imperantes que impiden su participación en la sociedad. Cuanto más obstáculos hay, más discapacidad envuelve a una persona. Oiga bien, algunos están discutiendo que la discapacidad o el mayor problema de la discapacidad tiene que ver con las actitudes y con los aspectos sociales, porque se habla también de la diversidad o de las personas con diferentes condiciones variables. El término, decía alguien, de normal, a veces no existe. Dice que ese es uno de los términos más difíciles de definir, porque la normalidad va a depender de la persona y del grupo de personas. Por ejemplo, un ciego dice, ¿por qué la gente no es normal como yo? Como ciego. ¿Por qué la gente no es como yo? Porque la gente debería ser como yo. Ellos sienten que ellos son normales. Si hablamos de los sordos dicen, ¿por qué no hay personas, por qué la gente no son normales como nosotros? O sea, ellos no sienten que están limitados dentro de su campo, ellos se sienten que son normales. Y si usted habla con cualquier persona con discapacidad intelectual, dice, ¿por qué la gente no es normal como mí? O sea, ¿por qué la gente no siente igual que yo, no mira como yo y no percibe las cosas como yo? Así que definir el término normal es un poco difícil, ¿verdad? Quise poner eso en su mente para que sepamos que es importante entender que se habla de personas con discapacidad, con una limitación, con un aspecto de su vida que no está funcionando, pero que sí tiene todas las demás capacidades que Dios puso en esa persona. Entonces nosotros tenemos que trabajar para entender eso. Es interesante que dice el escritor, dice la ONU, que cuando mayor prejuicio haya en la ciudad, en la persona, en la sociedad, más fuerte es la discapacidad. Yo quiero permitirle al hermano que me lea un artículo, de muchos artículos yo quise coger, me lean para que vea. Este es un escrito donde se hizo una conferencia internacional de teología cristiana acerca de la discapacidad. Y aquí hay una joven que escribe este artículo, género y discapacidad.
hablar sobre discapacidad y género es simplemente hablar y denunciar toda la violencia que afecta a gran número de mujeres y niñas con discapacidad. Existen en el mundo 300 millones de mujeres con discapacidad y el 80% de estas viven en países pobres. Ellas son marginadas e invisibilizadas por aquellas personas que crean las políticas públicas. Sus derechos humanos son masivamente violados, independientemente de su edad, origen étnico, orientación sexual, religión u otra condición. En Brasil, 24.5 millones de personas poseen alguna discapacidad, es decir, el 14.5% de la población. El 70% de estas personas son de familias que sobreviven con menos de un salario mínimo. Entre los muchos problemas que las personas con discapacidad enfrentan en Brasil, el mayor de ellos es la accesibilidad a la rehabilitación, que es el primer paso para lograr educación, trabajo, salud y ciudadanía. Las mujeres pertenecen al 46% de todas las personas con discapacidad. Estamos hablando de Brasil. Ellas sufren condiciones de discriminación, ya sea en la rehabilitación, la educación y el trabajo. Además, son las que más sufren violencia. 1/3 de las mujeres con discapacidad son analfabetas o tienen menos de 3 años de educación formal. Cuando logran tener trabajo, su sueldo es inferior al sueldo de un hombre con discapacidad. Al mismo tiempo, el sueldo de un hombre con discapacidad es menor que el sueldo de una mujer sin discapacidad. A su vez, ésta recibe un sueldo inferior que el hombre sin discapacidad. Existen en el mundo 300 millones de mujeres con discapacidad y el 80% de estas viven en países pobres. Ellas sufren condiciones de discriminación en la rehabilitación, la educación y el trabajo. Además, son las que más sufren violencia. En el ámbito de la salud, la mujer con discapacidad necesita dialogar con profesionales que tienen poca información sobre personas que viven con una discapacidad y cómo se desarrollan sus cuadros clínicos. En el caso de la escritora de este texto que estoy leyendo, cuando ella estuvo embarazada, inmediatamente la doctora le sugirió que se hiciera una cesárea en vez del parto normal, ya que ella no tenía conocimiento de cómo actuaría su cuerpo durante el parto, especialmente cuál sería la reacción de su pelvis con la secuela de lo que era el polio. No existen registros médicos suficientes de madres con discapacidad. Usualmente, una madre deja el hospital un día después del parto. En el caso de la escritora, la dejaron por 4 días para que le observaran la reacción de su cuerpo, ya que no hay registros médicos de mujeres con discapacidad dando a luz. Perdón. En conclusión, dice la escritora: tengo una amiga que así como yo tuvo parálisis infantil, pero ella no contó con oportunidades de rehabilitación y tampoco de educación. Hoy, a sus 52 años, trabaja como empleada doméstica, camina con sus brazos, arrastrando su cuerpo por el suelo, con las piernas cruzadas, ya que sus piernas quedaron muy afectadas por la parálisis. Ella no puede pagar un INSS, que su sigla significa la prevención de salud en el país de Brasil. El sueldo que recibe es menor del que reciben las empleadas sin discapacidad. En sus relaciones personales, ella sufre mucho, pues no encuentra un hombre que desee mantener una relación estable con ella, solamente sexo, lo que trae consigo una autoestima muy debilitada y la hace sentirse una prostituta. En conclusión, ser una iglesia inclusiva no es una opción que elegimos, pero sí es una característica esencial para la iglesia que sigue el modelo de Jesús. La discapacidad ya no puede ser interpretada como una pérdida o el resultado del pecado, pero sí una condición con la que tenemos que vivir.
Las personas con discapacidad ya no pueden ser vistas como un grupo homogéneo, sino como personas diversas con historias diferentes. No todas las personas con discapacidad tienen la misma fe. A veces, para algunas personas, la fe que la iglesia nos ha enseñado trae confusión, sentimiento de culpa, pésima autoimagen y por tanto una baja autoestima. Tienen que surgir nuevas formas de encender la discapacidad en nuestras iglesias. Para eso, la iglesia tiene que ser desafiada con nuestra presencia y con una hermenéutica que debe ser más usada. Necesitamos colaborar para que nazcan una iglesia donde la persona con discapacidad participen y no queden aisladas. Necesitamos crear una teología y una hermenéutica que nazcan de la experiencia del tener discapacidad. Deseamos una teología que involucre nuestro cuerpo tal como es y no intentando aparecer con un cuerpo perfecto para así encajar en la imagen de Dios. Amén. Gracias, hermano. Yo por si no le digo nada de la discapacidad, de otra parte, ya ahí en ese escrito pienso que todo está dicho. Vamos a ver una canción del Ministerio de Sordos cuando cumplió 30 años. No sé si algunos de ustedes saben que en el año 1988, ¿cuánto tienen aquí más de 30 años en la iglesia? Bueno, entonces todo lo que le voy a decir será noticia nueva, ¿verdad? Como esta mañana, me sorprendí. Así que en el año 1988 nació en esta iglesia el Ministerio a los Sordos. Desde ese año nosotros estamos trabajando con la discapacidad. Y de esta iglesia salió ministerios a los sordos a todo el país. En La Romana, en Higüey, en El Ceibo, en Atomayor, en Sabana de la Mar, en San Pedro de Macorís. En el sur también, Baní, Azua, Barahona, Neiva, San Juan y Bauruco y Pedernales. Y ahora se está comenzando en 2 lugares más allá. En el Cibao también tenemos desde Villa Altagracia para acá, en Cotuí, en Cotuí, en Bonao, pero por nosotros comenzamos en Esperanza, como tenemos aquí en la línea, en Montecristi, en Dajabón, en Loma de Cabrera, en Villavasque, hay otros lugares ahí que ahora de Pablo, ¿no? En las imágenes que vimos en el mapa. Ok, vamos a ver este video. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú.
es un grupo de sordos ciegos que está ahí. La primera fila son sordos ciegos. Por siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será, por siempre y siempre, no cambiará. Cantaré, porque bueno es Dios. Cantaré, pues el Señor. Declararé, nadie como tú. Una delegación de los ejecutivos. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Una vez más, tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú, nadie como tú. No hay nadie como glorioso. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno. Gloria al Señor. Bueno, quise presentarle ese coro porque pueden apreciar las iglesias que se reunieron, 27 iglesias de diferentes provincias del Ministerio de Sordos. Habían aproximadamente 650 personas en ese evento. Y lo que ustedes ven ahí, solamente los que están adelante son los oyentes. Después todo lo que está atrás, todo el grupo que está ahí son sordos. Eso lo celebramos aquí en el Instituto Evangélico. Así que todo eso se llenó de los sordos, lo tuvimos allá. Sí, celebramos los
con nosotros, y yo hice la historia esta mañana, así que ustedes van a buscar el primer servicio. No solamente aquí en el país, sino también que
Cuando fuimos a poner la mamá de Pedro Martínez, ay, usted no quiere saber los $2 que esa mujer nos pidió a nosotros por ese terreno. No. Eso fue posible. Hablamos con Pedro Martínez y dice, bueno, ese terreno es de mi mamá y ella, si ella no lo quiere dar, imagínense qué yo puedo hacer. Si yo tuviera terreno yo se lo diera, pero es de ella. Ok, no logramos nada. Vino una gente y me dice, doña, venga, le vamos a dar un terreno. Y cuando fuimos para el terreno, contentísimo, grandísimo, los Polanco ahí en Alto Mayor, que son dueños casi de toda la tierra. Pero cuando estamos así ya celebrando que conseguimos el terreno, dice la misionera, ese no fue el terreno que Dios me mostró. Digo, sí, Dana, pero vamos a cogerlo. Y me decía, no, es que no es el lugar, no es el terreno. Sí, ok, pero no es donde yo la quiero. Es en este lugar que yo la quiero. Y ay, Dios mío, pero pide eso, déjamelo para mí, para un campamento. No, está bien. Pasamos a otro lugar y vino un señor y nos mostró una tierra bellísima. Y dice, este es el lugar. Y le dice, doña, por ser a usted se lo vamos a poner por la mitad del precio. Denos por este terreno, le vamos a cobrar la mitad, solamente 10 millones de pesos. Eso en dólares es una caballa. Y dice Dana, yo no tengo dinero. Y dice, ¿cómo que tú no tienes dinero? Hoy, ¿para qué tú me pides que te venga a mostrar esa tierra? Dice Dana, porque yo quiero la tierra que el Señor me mostró. Su esposo le dijo, Dana, el Señor me dijo a mí que Él te va a dar la tierra y la escuela que tú necesitas. Todo el Señor lo va a hacer. Y tú no vas a tener que poner un centavo. Entonces Dana le dice al hombre, el Señor me dijo que la persona, el terreno, si tú no me lo das, Él va a mandar a una persona para que lo compre. Así que, estate tranquilo. El hombre dijo, me dice a mí, a Katy, ¿por qué usted me trae esa vieja loca misionera para acá a comprar sin cuarto? A los 15 días de haber pasado eso, una gente se enteraron de la visión de la misionera y la llamaron. Y le dice el señor Jill McDonough, Dana, cuéntanos cuál es tu visión. Y ella le dice, esta es mi visión. Y ya ellos habían ido y eran cooperadores de la escuela. ¿Y sabe lo que le dijo el señor Jim? Tenemos un terreno que compramos que no lo utilizamos. El terreno que tenemos está en este lugar. ¿Saben qué lugar estaba? Al lado del terreno que fuimos a ver. Y más grande. ¿Y sabe lo que le dijo el señor Jim? Nuestro ministerio ha decidido no solamente donarte el terreno, sino hacerte la escuela. Yo le dije más o menos el precio del terreno, ¿verdad? Ya en la escuela se han invertido más de 24 millones de pesos. Ahora se terminó la segunda parte, que era el salón, el multiuso, el comedor y la cocina profesional. Cada aula tiene su baño. Todo lo que quiere una escuela moderna lo tiene, hermano. Y nuestro ministerio, nosotros, no hemos invertido un centavo ahí. Dios ha movido, mire, cuando se fue a comenzar esa escuela, vinieron 400 misioneros donando su dinero y vinieron a trabajar, a poner la zapata, y termina un grupo, una etapa, y viene otro grupo, 100, 200, 300, vienen a donar su dinero, vienen a donar su trabajo, trabajan, donan su dinero, cada uno tiene que aportar una cantidad para la construcción, y así se han invertido más de 24 millones de pesos. La escuela preciosísima. El Ministerio de Salud nombró todos los maestros. El Ministerio de Salud hizo lo que no había hecho. El Ministerio de Educación hizo lo que no había hecho con una escuela privada. Nos donó una guagua nuevecita, hermanos, y nombró 3 choferes para ese lugar. ¿Por qué yo le estoy contando eso? Porque Dios ama a la persona. Porque la escuela no son miles de sordos. Apenas llegan a 64 sordos. Pero fíjese todo lo que Dios está dispuesto a invertir, a mover cientos y cientos de misioneros para que vengan a ese lugar para bendecir a un grupo de personas sordas. ¿Cuánto dinero se han invertido? Y nosotros a veces los tacaños que somos para pensar, para dar, hermano,
millones y millones y millones. Pero lo que quiero decirle es que cuando usted se decide hacer la voluntad de Dios, Dios hace grandes inversiones. El Señor ha mandado gente y siempre se sobra. Y cada vez, mira, nos dieron esto, mira, nos donaron esto, mira, nos dieron esto. Es la gracia de Dios, es cuando Dios quiere. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Porque Dios está interesado en salvar a las personas. ¿Y cuántas cosas quiere Dios hacer, hermano? Cuando nosotros comenzamos este ministerio, Pedro, aquí, no sabíamos dónde lo que Dios iba a hacer. Pero ahora ya este ministerio tiene más de 10 escuelas nombradas, construidas, hechas en diferentes lugares. Y no sabíamos qué iba a pasar. Pero cuando te decides hacer la voluntad de Dios, cuando te decides obedecer al Señor, cuando te decides trabajar para Dios, Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Decía Guillermo Caré, emprended grandes cosas para Dios y Dios hará grandes cosas con nosotros. Como dije, y con esto voy a terminar, los sordos, ¿por qué trabajamos con la discapacidad? Porque ellos tienen un don especial de parte de Dios. Ellos hacen cosas que yo no puedo hacer. Hacen cosas extraordinarias. Yo le decía de Pablo, ¿verdad? Que visita 10 comunidades del país. Con un grupo de sordos se montan en su guagua y van a los campos y reúnen a los sordos. Y tienen un culto y van a otra parte y reúnen. Y pasan a 4 ciudades de Haití. Y tienen allí 4 lugares. Y Pablo siempre me dice, mándame comida. Y yo recojo comida y mando por allí. Y es pidiendo a la capital. Y esa fisuada que mucha gente desprecia, agarra y le mando. Oye, y él hace un moro grandísimo, una comida y le lleva compra a esos lugares donde va y hacen. Y allí le da la palabra. Y va a lugares por lugares. Yo no hago eso. Pero ellos lo hacen. Dios lo ha movido a hacer. Nuestras finanzas se van en 4 sordos que tenemos que son misioneros. Ellos andan descubriendo comunidades de sordos, comunidades, predicando y mándame esto y se me dañó la guagua y es buscando dinero. Pero hermano, les quiero decir, Dios le ha provisto el vehículo, la gasolina, el mantenimiento, lo ha hecho todo. ¿Por qué? Porque Dios ama a la persona. Termina la Biblia diciendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo único, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también toda la cosa? He aquí Dios, Jesús no, siendo Dios, no estimó ser semejante a Dios, sino que se encarnó, se humanó y vino, habitó entre nosotros y dio su vida por nosotros y sufrió como hombre para salvarnos a nosotros, hermano. El plan de Dios es que todos sean salvos. Dios quiere que nadie se pierda. Y toda persona que tiene la imagen de Cristo tiene que ser restaurada por Cristo. Amén. Y tú y yo estamos llamados por Dios para esa obra tremenda. Dios es especialista trabajando con la gente, con los discapacitados. Yo lo he visto en personas que yo digo, ¿y cómo Dios hace eso? ¿Cómo? A mí me han dejado pasmado. Yo decía, hermana Merari, ¿verdad, Merari? Que tengo tantas cosas que compartir. Pero me permiten un solo testimonio, ya termino. Estamos en una reunión de líderes y yo estoy diciendo, vamos a comenzar este año a ir allí y ahí aquí. Y hay un sordo así que dice que él quiere testificar de lo que Dios le ha dicho que él tiene que hacer. Él es un sordo ciego. Estoy hablando de una persona sorda ciega. Y me dice que él quiere decir, compartir algo. O sea, él tiene baja visión, no es que es ciego totalmente, tiene baja visión, ve poco. Y él es un hombre fuerte. Y él dice que él estaba orando, Señor, yo tengo que hacer algo. Guíame, ¿qué yo voy a hacer? Dice, pues fui a la iglesia a ayunar y a orar. Y él dice que tuvo más de un mes ayunando y orando para que Dios le diga qué él iba a hacer. Estoy hablando de una persona sorda ciega. Y cuando el Señor le mostró, mira a tu vecino. Y recuerda este sordo y este sordo que están en cama, que no pueden pararse, que no pueden venir a la iglesia. Como tú eres fuerte, tú te vas a encargar de cuidarlos a ellos. Y yo quiero que tú vayas y lo bañes y lo limpies. Que por eso muchas veces ellos no vienen o su familia no lo puede ayudar. Y él dice que al lado de su casa había un vecino que siempre día. Y él fue y le preguntó a la mujer,
una señora ya también vieja, que por qué dice, que yo no tengo fuerza para bañarlo. Y yo no puedo, dice, no, yo a las 4 todos los días voy a venir a bañarlo. Y dice eso de que como él es fuerte, buscaba su agua. Y le dijo, búscame sábana. Y todo limpio, lávame todo. Y todos los días a las 4, Germán va a bañar a su vecino. Que la viejita, la mujer, no tiene fuerza para bañarlo. Pero no solamente eso. Él va a 2 sordos más también, que son viejos, que están en cama, y él lo va a bañar todos los días. Y me dice Germán, todos los días yo le doy gracias, Señor, a las 6 yo termino. Baño a las 6 yo termino. Y voy a la iglesia y le doy gracias a Dios, porque me ayuda a hacer eso. Eso es la obra de Dios. Eso es la obra de Dios. Es lo que tú y yo no hacemos. Pero Dios, el amor de Dios es que Dios se da. Es que Dios ama a la gente. Y esa gente saben, y dice que la vecina dicen por ahí, ese solo tiene un testimonio. Yo no he visto un cristiano como ese. Es el mejor cristiano que hay aquí. Y por causa de él, la familia de ese viejo está yendo a la iglesia. Y la familia de los otros sordos están también en la iglesia. En estos días me enseñaron 3 nietos de esos viejos que fueron bautizados en las aguas. Aleluya. Ponte de pie en este día. Aleluya. Aleluya. ¿Cantamos? ¿Quién quiere cantar? Enseña conmigo. ¿Lo tiene listo? Cantamos. ¿Sí? Aguántalo ahí un poquito. Saludo a la iglesia, ¿ok? Ya sí. Voy a terminar con esto. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. No, si te copian conmigo. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré.
¿Ustedes conocen a esa joven? Esa hija de Raúl. Pastor, a la persona que continúa. Dios le bendiga, hermano.